Espero que se encuentren muy bien, abrigaditos. Bueno, hoy día vamos a tener el segundo taller propiamente tal, que obviamente va a ir asociado a una tarea que se los vamos a entregar de esta a la próxima semana, ¿ya? Con el objetivo de ir armando lo que va a ser el proyecto que ustedes van a desarrollar, ¿ya? Antes de seguir y mostrarle el taller cuya presentación se la estoy compartiendo en este minuto, que se va a tratar sobre la elaboración del perfil del proyecto, solo vamos a quedar en una etapa de perfil en el proyecto que ustedes van a desarrollar debido a la premura que tenemos de tiempo. Y ahí vamos a desarrollar y calcular solo algunos de los aspectos del proyecto, y si obviamente no tenemos más tiempo para poderlo desarrollar en profundidad, dadas todas las contingencias que hemos tenido, ¿ya? ¿Alguna consulta, duda? ¿Cómo van con la prueba? ¿La han podido desarrollar con normalidad? Ya algunas personas ya me entregaron la evaluación, pero quisiera saber la percepción general que tienen respecto a las preguntas, si le han complicado mucho, cómo han estado de tiempo. ¿Todo bien hasta ahora? Recuerden que hay plazo hasta mañana para poder entregar la prueba, ¿sí? Sí, para que eso lo tomen en cuenta en las planificaciones de los otros cursos también. Quedamos atentos a cualquier consulta que vayan teniendo, dudas y dificultades que se puedan estar presentando, ¿ya? En el taller de hoy, como les comenté, vamos a ver la segunda patita de lo que viene del proyecto, ¿no es cierto? Mirando esto en perspectiva, estamos en la etapa de preinversión, Profe, ¿cierto? Sí, una Franco. consulta, ¿el link para enviar la prueba dónde está? Está en archivos de Teams. Ah, ya. Hay que buscarlo, debe decir enlace y en ese enlace está el... No, parece que se los pedí por correo, déjenme Es revisar. que, es que no me llegan los correos de usted, por eso. Ah, ya. Pero mándame un correo, Franco, para agregarte a la lista de correos que yo tengo, ya que Ya, tengo profe. como guardado todos los correos del curso y ahí me comunico con ustedes, pero yo no sabía que no estabas. Ahí sí, qué bueno que me informaste, pero mándame un correo para agregarte en la lista para que no se me olvide, ¿ya? Bueno, profe. Ya. Pero ya tiene acceso a la prueba, Franco, ¿no es verdad? Sí, sí, no, sí, te hecha, sí. Quería saber por dónde se enviaba, que no, como no me llegaba el correo, no sabía por dónde entregarla. Ya. De todas maneras voy a revisarlo, ¿ya? Porque a veces se me puede pasar algún detalle y es importante que lo repasemos, ¿ya? Entonces, como nosotros, haciendo una introducción del trabajo, ya estamos viendo algunas evaluaciones de parámetros económicos en la cátedra, ¿ya? Vimos efectivamente cómo podemos evaluar de forma adecuada un proyecto en base a el costo de oportunidad. Eso fue lo que vimos anteriormente. Y vimos cómo estructurar, términos muy básicos, todavía no vemos la estructura formal, un flujo de caja, ¿ya? Que es la manera que nosotros podemos pasar o poder evaluar los beneficios que nos va a reportar el proyecto. Para eso definimos varios parámetros económicos, entre ellos el valor actual neto, ¿no es cierto?, que nos permite transformar todos los flujos de ingresos de nuestro proyecto o pérdidas a un valor actual del dinero, ¿ya? Entonces, también determinamos la tasa interna de retorno, ¿no es cierto?, como contexto para poder evaluar el proyecto utilizando también el valor actual neto como una medida también, ¿cierto? También está el payback, ¿ya? Que es otro parámetro económico que nos permite determinar la cantidad de tiempo que nosotros podemos pagar o pagar la inversión de un proyecto, que es súper importante para las plantas químicas. Dentro de este contexto, nosotros partimos en el curso con la elaboración de una idea que me la entregaron la semana pasada, ¿no es cierto? Posteriormente de la idea, nosotros pasamos a la etapa de preinversión, ¿no es cierto? Dentro de los pasos lógicos para poder evaluar un proyecto y descartarlos en una etapa temprana, se encuentra el estudio del perfil, ¿no es cierto? Y en este curso ustedes van a desarrollar el perfil de un proyecto, ¿ya? Que es lo que vamos a alcanzar a hacer con el tiempo que tenemos,
¿ya? De todas maneras, en la prueba van a tener que elaborar un flujo de caja para que lo tengan en cuenta, que es el paso que sigue posteriormente de tener el perfil ya evaluado y con algunos parámetros económicos asociados. Y entonces vamos a dividir el estudio del perfil de un proyecto en dos talleres, en el taller de hoy y el taller de la próxima semana. ¿Ya? Entonces, haciendo un recordatorio de lo que era, que es el perfil de proyecto, estoy tomando las mismas diapositivas de la cátedra, solo que aquí les voy a ejemplificar algunas de las cosas que tiene que incluir el perfil de proyecto. ¿No es cierto? Hablamos de que es un borrador de proyecto, ¿no es cierto? Se dice también que es un cálculo de servilleta de lo que es el proyecto. Ya uno básicamente lo que hace es tomar en consideración varios parámetros, dejar establecidos algunos y calcular algunos parámetros económicos básicos, ¿ya? Entre ellos lo que se denomina la economía potencial, ¿ya? Que les voy a mostrar cómo se determina, que es muy sencilla, teniendo algunas estimaciones de los costos de las materias primas y los precios de venta. Uno puede determinar efectivamente si el negocio tiene alguna potencialidad de evaluarse o de seguir el estudio con mayor profundidad. Estoy poniendo el celular en silencio. ¿Ya? Entonces, este borrador lo vamos a intentar desarrollar para efectivamente ver qué tan conveniente es cada una de las ideas que ustedes propusieron. ¿Ya? Un perfil de proyecto es una descripción simplificada del mismo. Además de definir el propósito y la pertinencia del proyecto, presenta un primer estimado de las actividades requeridas y de la inversión total que se necesitará, así como de los costos operativos anuales y en el caso de proyectos destinados a la generación de ingresos, del ingreso anual. ¿Ya? Entonces, básicamente vamos a hacer un cálculo de lo que deberíamos ganar con este proyecto y obviamente estamos dejando de lado hartos aspectos, hartos costos pertinentes que nosotros hablamos, dentro de ellos los costos fijos, variables, de infraestructura, de mantención, ¿no es cierto? Todos esos costos los vamos a dejar relegados en segundo plano, ¿ya? El perfil, el perfil es una descripción simplificada en varios sentidos. Los costos no pueden no estar aún bien definidos, ¿no es cierto? Porque no tenemos un estudio de ingeniería un poquito más acabado. Los ítems menores pueden excluirse y los supuestos en cuanto a la demanda del resultado de la inversión, sea esta una nueva planta, un puente o un nuevo producto, son probablemente solo eso, supuestos. Entonces vamos a hacer una serie de supuestos y les voy a poner algunos ejemplos, ¿ya? De hecho, yo voy a ocupar el proyecto que yo desarrollé en la universidad como ejemplo. ¿Por qué lo puedo utilizar como ejemplo? Porque trabajé y tengo cierta sentido de pertenencia con el mismo, ¿ya? Ahí sí les voy a mostrar como ejemplo lo que yo desarrollé cuando yo estaba en la universidad, que también es lo que yo apunto que puedan desarrollar por cada uno de los grupos, ¿ya? Que va a ser el estudio de perfil. Sí, en el taller de hoy vamos a hablar sobre estos tres tópicos. Ya vamos a hablar de los antecedentes que tiene que tener un proyecto, del análisis de la oferta y la demanda que ustedes deben realizar. ¿Ya? Ustedes tienen que tener una idea más o menos para dónde apuntar el proyecto y para eso pueden basarse en literatura, prensa, para sustentar sus supuestos, ¿no es cierto? Uno no puede decir, no sé, que en un 50% del mercado si no tengo ninguna evidencia que me haga pensar de que eso es una buena estimación del mercado que yo quiero abarcar, ¿no es cierto? Y obviamente me voy a quedar fuera si llego y hago un supuesto sin ningún sustento bibliográfico y sin algún supuesto razonable también, ¿ya? Entonces, dentro de los antecedentes vamos a tratar de justificar el proyecto, hacer una descripción del mercado, para dónde apunta, ¿ya? Parte de los antecedentes están un poquito desactualizados, ¿ya? Porque son del año 2013, cuando yo desarrollé el proyecto, pero son válidos en la metodología para que ustedes las puedan aplicar a los proyectos que ustedes ven. Vamos a hacer un análisis de la oferta y la demanda, ¿no es cierto? Y vamos a hacer algunos estudios comparativos que se los voy a mostrar acá, que lo pueden utilizar como ejemplo, ¿ya? Uno llega y ve el mercado que podría tener acá e intenta proyectar cómo se debería ver este mercado a futuro. Y ahí eso uno lo hace normalmente comparando con países que son referentes, ¿ya? Y eso es exactamente lo que les voy a mostrar acá. Y hacer un estudio técnico preliminar, ¿no es cierto? Este estudio técnico preliminar involucra conocer cada una de las operaciones unitarias que componen nuestro sistema, hacer un dimensionamiento básico de las mismas áreas de transferencia, volúmenes, etcétera, y en base a esos
supuestos, hacer una cotización o una estimación de los costos de los equipos, ¿ya? Y eso se puede hacer mirando páginas de internet, etcétera, para tener una referencia gruesa de la inversión que debiéramos tener, ¿ya? Y también tenemos que tener una idea de la localización del mismo, porque es parte importante de la estrategia comercial, ¿ya? ¿Cómo se los voy a dejar establecido acá? ¿Alguna duda, consulta con la perspectiva que vamos a ver en el taller de hoy? ¿Está todo claro? Ya, son varias diapositivas. Yo no voy a entrar en el detalle de cada una de ellas, sino vamos a estar hasta las 9 de la noche, ¿ya? Pero voy a ir avanzando rápidamente con cada una de ellas y les voy a leer, obviamente, algunas de las cosas que escribí para que ustedes lo pongan en perspectiva de su importancia. Ya, respecto a los tópicos que vamos a describir, vamos a hacer de nuevo una descripción de lo que debe apuntar a los antecedentes y el análisis de la oferta y la demanda. En esta sección presenta información general acerca de la idea del proyecto, la ubicación, sus características y una descripción del equipo de trabajo, ¿ya? Esto no está propiamente tal en el mismo orden en la presentación que yo les voy a mostrar, ¿ya? Eso es netamente de gustos, ya uno puede estructurar lo que va a escribir de la manera que le guste, ¿ya? Y eso no es tan relevante siempre y cuando se atiendan cada uno de estos tópicos. Además, presenta un resumen breve de los objetivos y de la justificación de la inversión, incluyendo la demanda potencial de producto o servicio, que será el resultado del proyecto cuando éste esté en operación. O sea, hay que hacer una estimación de la demanda, ¿ya? Nosotros como ingenieros de proceso, ingenieros químicos, no tenemos la expertise para poder hacer una estimación adecuada de la demanda. Normalmente nosotros cuando hagamos un proyecto, si es que el producto es relativamente sencillo de caracterizar respecto a su demanda, nosotros podríamos hacerlo haciendo un estudio de mercado respecto a la industria que lo consume. Pero normalmente los productos son bien difíciles de caracterizar su demanda. Entonces, normalmente vamos a tener que hacer una estimación bien gruesa con algunos supuestos, ¿ya? En el caso que ustedes quieran evaluar de forma más estricta o más se me fue la palabra, de manera más formal la demanda y más precisa, van a tener que asesorarse por profesionales que puedan hacer esas estimaciones de manera más precisa, ¿ya? Y obviamente el estudio técnico preliminar, ¿ya? Que es lo que también van a tener que elaborar ustedes en sus trabajos, permite proponer y analizar diferentes opciones tecnológicas para producir los bienes o servicios que se requieren o implementar una norma nueva de tecnología, lo que además admite verificar la factibilidad técnica de cada una de estas. Obviamente, si ustedes eligieron una idea, probablemente no tengan muchas opciones para desarrollarla, y si basta con estudiar la idea que a ustedes les parezca más conveniente, ¿ya? Obviamente sería ideal evaluar 20, pero tampoco tenemos tiempo, entonces nos vamos a enfocar en una idea y vamos a evaluar la factibilidad técnica de su desarrollo. Y para eso, para estudiar la factibilidad técnica, al menos tenemos que tener todas las operaciones unitarias que están involucradas en el proceso productivo y tener una descripción y un dimensionamiento básico de las mismas. El análisis identificará equipos, maquinarias, instalaciones necesarias sin profundizar aún en los costos de inversión. O sea, y aquí obviamente podemos hacer una estimación cotizando algunos equipos, ¿no es cierto? Y eso nos va a dar una idea gruesa de la inversión que debemos hacer. Y obviamente esta inversión siempre son conservadoras, en el sentido que siempre vamos a tener que invertir un poquito más porque hay que adaptar, hay que poner los piping, los costos de los montajes, etcétera, son extremadamente caros y existen algunas metodologías que se pueden utilizar para estimar esos costos, pero nuevamente, dado el tiempo que tenemos, no vamos a poder andar en estas metodologías. Pero esto nos va a permitir tener una idea de de qué tan convenientes debiesen ser los proyectos que nosotros desarrollemos. ¿Ya? Y los contenidos del estudio técnico se muestran aquí, ¿ya? Fíjense que la localización se cruza con los antecedentes del proyecto, ¿ya? Y obviamente vamos a hacer una sola descripción y obviamente ustedes van a tener que encontrar alguna ubicación para los proyectos que se desarrollan, ¿ya? Y obviamente no tienen que describirlos 20 veces en el informe, basta que lo hagan una pura vez, ¿ya? Lo primero y más importante que ustedes van a tener que determinar es el tamaño, ¿no es cierto? Determinar la capacidad de producción que ustedes quieren tener. Y para eso tienen que tener una idea del mercado que ustedes van a abarcar, ¿cierto? Teniendo una idea del mercado y del mercado que ustedes
podrían ser capaces de satisfacer, ¿no es cierto? Y poder tener una producción, ustedes proyectan el proyecto en base a ese tamaño que definen ustedes. Además, tienen que buscar una localización, ¿no es cierto? Y aquí tienen que buscar un lugar adecuado en base a la estrategia de negocios que elijan ustedes, ¿no es cierto? La estrategia de negocio puede ser simplemente una declaración de conveniencia del lugar, ¿no es cierto? Acá, en el proyecto que les voy a mostrar yo, que es el proyecto de una cervecería, elegimos la cuarta región, debido a que en la fecha cuando nosotros estábamos haciendo la evaluación, habían solo tres cervecerías artesanales, ¿ya? Y eso nos daba pie para poder instalar una cuarta, ¿no es cierto? Y eso nos permitía obviamente tener una proyección de mercado. Y en forma adicional, había la región la cuarta región también tenía un crecimiento demográfico importante. Entonces, obviamente, teníamos dos razones buenas para instalar la cervecería en esa zona, ¿ya? Entonces, obviamente, esos aspectos que tienen que ver con la estrategia comercial también tienen que estar concatenados con aspectos técnicos, ¿no es cierto? Como si ustedes están trabajando con productos peligrosos, probablemente les va a importar mucho estar cerca de comunidades, ¿no es cierto? Además es súper importante el viento, en qué ubicación va el viento, porque muchas veces los desperdicios del proceso productivo o los gases que pueden producir pueden causar un perjuicio a los vecinos, y obviamente eso lo tenemos que tomar en cuenta. Y obviamente acá depende un poco de la industria que ustedes vayan a desarrollar, la localización que ustedes quieren elegir, ¿ya? La tecnología tiene que ver con los procedimientos y medios que deben utilizar, es decir, las operaciones unitarias que ustedes tienen que utilizar para el proceso productivo que ustedes están pensando realizar, ¿ya? Y vinculado a esto mismo, está la ingeniería. Ambas cosas van bien ligadas, ¿no es cierto? Yo tengo una tecnología que es una base de procesos unitarios, y eso también tiene que ver con la ingeniería, ¿no es cierto? Vamos a tener que hacer unas estimaciones gruesas de los volúmenes, áreas, superficies, para tener una idea de la inversión básica que debemos hacer. Además, dependiendo de la profundidad del estudio, podemos incluir costos de inversión y de construcción, ¿no es cierto? En este caso un poquito más complicado, y ahí sí probablemente estos costos simplemente no los vamos a evaluar. Y si pueden hacer una estimación, siempre son bienvenidas para mejorar la precisión del proyecto. Debe incluirse lo relacionado con las medidas de mitigación ambiental y de riesgo, en diseños, planos, especificaciones y presupuesto de inversión, ¿ya? La parte medioambiental la vamos a tratar en detalle, probablemente en tu estudio administrativo y legal, ¿ya? O en la discusión de los impactos ambientales. Siempre hay que hacer una discusión y ustedes van a tener que proyectar qué impactos ambientales tuvieran que tener, y eso vamos a tener una sección aparte del taller para ahondar en ese asunto. ¿Ya? ¿Alguna duda, consulta con lo que les acabo de explicar? ¿Está claro un poco para dónde quiero apuntar? En el fondo les voy a poner un ejemplo de cómo se debe desarrollar cada uno de estos puntos. ¿Está todo claro? Ya. Lo primero que tenemos que hacer es una descripción del producto. Parte de lo que ustedes ya hicieron en la idea del proyecto, ¿ya? Entonces, la descripción del producto de la cerveza es relativamente sencilla, ¿no es cierto? La cerveza es una bebida alcohólica que contiene un bajo graduación alcohólica. Las materias primas corresponden a agua, malta, lúpulo, levadura, siendo esta última el encargado de otorgar el alcohol y la carbonatación característica de la bebida. Y acá, hacer una distinción de los productos relacionados, ¿no es cierto? Actualmente se distinguen dos tipos de elaboración de cerveza, industrial y artesanal. Esta última se caracteriza por utilizar solo las materias primas anteriormente mencionadas. O sea, todas las cervezas las cervezas industriales no siempre se basan en cebada, ¿ya? Y eso es súper importante que lo tengan en cuenta. Es una diferencia que tienen las cervezas artesanales, permitiendo que la producción de etanol y CO2 se realice de manera natural. Mientras que la producción industrial
acorta los tiempos de producción añadiendo estos compuestos externamente. Entonces puede ser que las cervezas industriales llegan y le agregan el alcohol, las carbonatan y obviamente llegan a las características deseadas por los consumidores, pero obviamente la calidad no puede ser exactamente la misma dado los procesos de fermentación que hacen que las burbujas tengan una cierta característica, ¿no es cierto?, tengan un determinado sabor y eso obviamente no se puede igualar a nivel industrial por muy buena que sea esta cerveza industrial. Por lo tanto, la cerveza artesanal consta de los siguientes pasos para su producción: maceración, filtración, cocción y lupulación, clarificación, fermentación alcohólica, maduración y reposo. ¿Ya? Esas son todas las operaciones unitarias que nosotros vamos a tener que estimar, muchas de las cuales se realizan dentro del mismo recipiente. Y ahí obviamente eso es parte de la ingeniería y la tecnología que ustedes van a utilizar para su proceso productivo. ¿Ya? Es importante incluir algunos antecedentes del negocio. Actualmente en Chile existen en Chile diversas mini cervecerías que realizan el proceso anteriormente descrito, ¿ya? De hecho, ustedes es mucho más común encontrarlas. Ya hay algunos bares bien comunes en Santiago que lo ocupan, el Bar Rústico en Maipú, el HBH, y así una serie de otros bares que producen sus mismas cervezas, ¿ya? En Chile la malta es provista por una empresa llamada Maltesco, ¿ya? Muchos de ustedes, no sé si han hecho o hicieron una práctica profesional o un informe profesional en Maltesco, ¿ya? Que se preocupan de maltear la cebada, ¿ya? Y obviamente eso lo hacen de manera súper precisa para poder vender las materias primas para la elaboración de la cerveza. A su vez, existen diversas empresas encargadas de proveer el resto de las materias primas. Ya existen proveedores extranjeros y nacionales de cada uno de estos productos. Respecto al lúpulo, normalmente se importa de Argentina, porque son uno de los mayores productores de lúpulo a nivel mundial. El proceso acá descrito consiste en la producción de cerveza artesanal desde maceración hasta la etapa de embotellamiento, en la que sucede la maduración y el reposo. ¿Ya? Fíjense que aquí ya dimos algunas luces de la tecnología que se va a utilizar para hacer la cerveza. ¿Ya? Y acá la motivación, ¿no es cierto? Ustedes ya hicieron parte de sus motivaciones, ¿no es cierto? Y obviamente eso va a variar de proyecto a proyecto. Entonces yo no voy a ahondar en las motivaciones de este proyecto porque son más o menos obvias, ¿no es cierto? A todos nos gusta la cerveza, es llamativo y como vamos a ver en los antecedentes del mercado, existe un mercado potencial muy importante. Y también hay mucha gente que se ha equivocado haciendo cervecería artesanal. Ya hay típico, yo creo que de cierta manera todos conocemos a alguna persona que empezó a hacer una cerveza y dejó su trabajo y se dio cuenta que no era tan conveniente y eso tiene que ver efectivamente con la estrategia que se escoja para poder llevar a buen puerto la venta de las cervezas. ¿Ya? Aquí le voy a describir una de las que nosotros encontramos que era la más adecuada. ¿Ya? Y respecto a lo mismo, yo les dije que tenían que plantearse objetivos para su trabajo para dirigir la elaboración del mismo. ¿Ya? Y para eso tiene la misma estructura de los proyectos de título, etcétera, y uno tiene que definir claramente sus objetivos generales y específicos. En este caso, diseñar una planta de producción de cerveza artesanal, evaluar económicamente un caso base de producción de cerveza artesanal. ¿Ya? Esos son los objetivos que tenía el proyecto y los cuales se pueden cumplir a través de ciertos objetivos específicos que se tienen que plantear ustedes para ir cumpliendo los dos objetivos generales que se plantearon. Por ejemplo, caracterizar el proceso de producción de cerveza, determinar los tipos de cerveza a producir, definir los diagramas de flujo y bloques de proceso de producción, ¿cierto? Y eso tiene que ver con la ingeniería y con la tecnología que ustedes van a utilizar. También tenemos que especificar el nivel de producción que se busca apuntar y obtener los diagramas de proceso y los equipos necesarios para la producción de la cerveza. Ya, esto de acá me voy a dar una lata de leerlo, son 2 diapositivas, pero creo que esto de aquí es súper importante para que pongan en perspectiva el mercado que ustedes quieren tener. Y una de las cosas que están más o menos falentes en cada uno de los grupos, ¿ya? Y se entiende un poco que todavía no han ahondado en profundidad en los antecedentes del estudio de mercado, ¿ya? Y son tan importantes estos antecedentes que nos van a permitir proyectar cuánta producción y el tamaño que van a tener nuestros proyectos. Y en base a ese tamaño también vamos a poder elegir la localización, ¿cierto? Ya.
vamos a hablar un poco de mercados de cervecero hace casi 10 años atrás. ¿Ya? En Chile, un 70% del mercado de las bebidas alcohólicas está dominado por el consumo de cerveza. O sea, fíjense, un 70% del mercado. En el año 2005, en Chile se registró un consumo menor a los 30 litros per cápita al año. Ya eso creo que ha subido, se ha duplicado, ¿ya? Respecto a las cifras que leí actualmente, ¿ya? El cual en los últimos 7 años ha incrementado un 62%, llegando a un consumo cercano a los 40 litros. Esto fue el 2013, probablemente ya estemos en los 70 litros aproximadamente per cápita. Ahí sí, obviamente, eso tenemos que ponerlo en perspectiva. Fíjense además que cada uno de los datos que yo estoy dando están citados, ¿ya? Y tienen que tener bibliografía. Y eso es súper importante que ustedes se acostumbren a documentar las fuentes de información que ustedes ponen y los datos que le permiten dar sustento al trabajo. Con una producción anual de 680 millones de litros. Sin embargo, el consumo de esta bebida aún es bajo en comparación a otros países como los europeos, cuyo consumo per cápita supera los 100 litros, por lo que se podría presumir que el mercado aún puede seguir creciendo. Fíjense que, obviamente, el mercado de cerveza es muy atractivo, porque si uno se pone a comparar y a mirar al extranjero, todavía existe una brecha que podríamos pensar que podemos alcanzar, ¿no es cierto? Esto tiene que ver con los tipos de demanda, ¿se acuerdan? ¿No es cierto? Uno puede incentivar un poco la demanda que parece saturada, ¿no es cierto? Haciendo promoción, innovando en el producto que yo estoy diciendo, y puede aumentar el consumo o la demanda de un determinado producto. Entonces, obviamente puede parecer saturado, pero si existe un crecimiento sostenido, obviamente existe buenas chances de posicionar nuestro producto en el mercado. Actualmente el mercado de la cerveza se encuentra dominado por CCU, el cual cubre una demanda de más del 80% de las ventas. Y le sigue Cervecerías Chile con un 15%. ¿Ya? Y esto nos permite saber la importancia relativa que tienen los mercados que nos vamos a insertar. Ya, primero, un 95% del mercado de cerveza está dominado por 2 empresas, ¿ya? Y eso obviamente tiene problemas para poder insertarse, existen ciertas barreras de entrada. Respecto a las cervezas artesanales, ¿no es cierto?, que es lo que nosotros quisimos desarrollar en el proyecto. Estas son minoritarias dentro del mercado, alcanzando apenas el 1% de las ventas, pero su crecimiento ha sido sostenido en el último tiempo con un orden de 30% anual. Fíjense que es chiquitito el mercado, ¿no es cierto? Y está creciendo 30% anual. Y eso se debe a que hay muchas cervecerías emergentes que están naciendo, ¿ya? Y que están teniendo mercado. Y eso está creciendo a un ritmo de 30% anual, entonces obviamente tenemos chances de instalar la cerveza si te cumple con las expectativas del mercado para ser parte de ese crecimiento. Desde la llegada de reconocidas marcas en la categoría artesanal, Kuhlman y Austral, hacia el 2000, fueron naciendo otras marcas hasta ver hoy unas 40 pequeñas empresas que venden sus productos en bares, pubs o restaurantes y llegan a un público joven, en su mayoría dispuesto a probarlo. Y obviamente fíjense que ese dato lo sacamos de esta fuente 4, ¿no es cierto?, donde se mencionaba de que el consumo de estas bebidas alcohólicas estaba dominado por gente joven que le gusta probar cervezas novedosas, ¿no es cierto? Y obviamente eso abre una brecha de dónde tenemos que apuntar la estrategia de mercado del producto que estamos desarrollando. ¿Ya? Y aquí obviamente vamos a tratar de buscar algún ejemplo que nos permita ver qué proyección podría tener el mercado de las cervezas artesanales y obviamente apuntar a satisfacer esa demanda potencial. En Estados Unidos, el porcentaje de mercado abarcado por cervezas artesanales en los años 80 era similar al que presentaba Chile actualmente. ¿Cierto? Podemos pensar que estamos 20 años atrasados de Estados Unidos y obviamente hacer una comparación o una analogía entre ambos países puede ser de utilidad para ver la importancia del mercado. Y su aumento ha sido tal que hoy día alcanza el 6%. O sea, fíjense que en los años 80 al 2020, 30 años, aumentó efectivamente el mercado de la cerveza artesanal. Por lo que se espera que dado el crecimiento mostrado por la microcervecería, el porcentaje que abarca en el mercado siga incrementándose, ¿no es cierto? Nosotros podemos esperar que sea 6%. Entonces podemos pensar que va a haber un crecimiento de consumo de cerveza y para más remate va a ir creciendo el de las cervezas artesanales
presumiblemente hasta el 6%. Entonces tenemos mucho mercado todavía que podemos satisfacer. Entonces, obviamente la idea sigue siendo muy buena y tiene potencialidad de ser conveniente. De acuerdo a una encuesta realizada en la Asociación de Productores de Cerveza de Chile, los lugares preferidos para el consumo de cervezas son en casa de amigos y en bares, con los porcentajes que se muestran ahí de preferencia. Por lo cual el mercado objetivo se centrará en llegar a dichos lugares, comenzando por los bares, dado que es el medio por el cual un nuevo producto de este tipo puede ser dado a conocer con mayor facilidad. Si ustedes van a un bar y le ofrecen la cerveza del bar, probablemente no tengan otra opción y sea la mejor plataforma para eh, eh, posicionar la cerveza en el mercado. De hecho, hay varios ejemplos exitosos en el país donde bares ponen cerveza. Entonces, obviamente, esa puede ser una estrategia de negocios para poder hacer la cervecería. Una vez que el producto tenga aceptación en los consumidores, se procederá a comercializar en el supermercado y en el punto de venta de la empresa para que la cerveza llegue directamente a los clientes para su consumo personal. ¿Ya? Entonces, fíjense que acá en el estudio de mercado también hicimos una caracterización primero del mercado, o sea, del tamaño de la empresa que nosotros queremos hacer, probablemente vinculado a un bar. Entonces tenemos que hacer una estimación del volumen que tenemos que producir de cerveza para satisfacer el bar y en base a este volumen dimensionar el proceso productivo. ¿Ya? Entonces fíjense que el estudio del mercado nos permitió hacer una caracterización del tamaño que tiene que tener la empresa. Obviamente eso depende del trabajo que haga cada uno de los grupos en encontrar el mercado adecuado para el producto, ¿ya? Como esto es un ejercicio académico en el sentido de que no se tienen que preocupar por la fuente de financiamiento, ustedes pueden, se encuentran en un tamaño adecuado, y ustedes pueden proyectar la planta que están haciendo o el proceso productivo para satisfacer esa demanda. ¿Ya? En este caso era súper abordable la cantidad de dinero que se necesitaba para montar esta cervecería artesanal. ¿Alguna duda, consulta con lo que tiene que ver con el mercado, los antecedentes de mercado? ¿Quedó clara la idea? ¿Está todo claro? Ya. Y obviamente cada uno de los información que ustedes saquen tienen que estar citadas, ¿no es cierto? Para darle sustento. Ustedes, si me dicen un 30% del mercado, tiene que estar sustentado en alguna fuente que permita darle credibilidad a los datos que ustedes están entregando. Ya. Y obviamente, tomando en cuenta los antecedentes mostrados, se plantea un caso base. El proyecto consiste en el diseño de una planta de producción de cerveza artesanal a escala industrial. El caso base para dicho diseño corresponde a una producción anual de 96.000 metros cúbicos, ¿ya? ¿Qué es lo que más o menos produce una cervecería artesanal asociada a un bar? Lo anterior se definió en base a la producción promedio con la cual inician su venta las empresas artesanales que se han destacado en dicho mercado. ¿No es cierto? Hicimos una averiguación y en un momento partieron todas más o menos con el mismo volumen. Entonces podemos partir con la misma estrategia exitosa. Y por eso es muy importante ver los ejemplos que uno puede encontrar en el mercado para efectivamente basarse en una estrategia de éxito para la estrategia comercial que nosotros escojamos. ¿Ya? Y también se define lo que se denomina el límite de baterías, que es lo que va a incluir el proyecto que se va a evaluar. ¿No es cierto? Entonces, este límite de batería va a contemplar un flujo de entrada y de salida de nuestro proyecto. Flujo de entrada va a ser cebada, agua, lúpulo, levadura y energía, y la salida va a ser cerveza y residuos industriales, ¿no es cierto? Aquí obviamente pueden haber más corrientes, algunas de las cuales pueden ser valorizadas, ya como lo están haciendo algunos de los residuos industriales. Por ejemplo, el bagazo de cerveza está siendo bien estudiado para alimentación animal, fertilizante, fabricación de carbón activado. Existe una serie de aplicaciones para el bagazo, producción de biogás. Entonces, obviamente, los residuos cada vez empiezan a ser más valorizados y en una de esas puede aumentar la conveniencia de la idea que estén desarrollando pensando en valorizar algunos de estos productos. O inclusive se pueden dar cuenta que en vez de desarrollar la idea original, pueden valorizar el producto, algunos de los residuos que se están produciendo y evaluar efectivamente la valorización de los mismos.
¿Alguna duda, consulta? ¿Está todo claro? Quiero ver cómo voy con la presentación. Ya. ¿Está todo claro hasta ahora? ¿No hay ninguna consulta? Ya. Ya. Y obviamente del límite de baterías vamos a poder escoger un diagrama de flujo de nuestro proceso productivo, ¿cierto? Vamos a tomar agua, probablemente la sometamos a un proceso de purificación para asegurar que la calidad del agua sea adecuada para producir una buena cerveza. Vamos a tener una bodega de almacenamiento de materias primas, vamos a someter las materias primas, que en este caso debiese ser la cebada malteada, la vamos a someter a un proceso de maceración, básicamente para extraer las azúcares y parte de las enzimas que están en la malta. Una vez que se extrae esto, se somete a ebullición, colando el bagazo de cerveza, que es un residuo. Acá se somete a ebullición, ¿no es cierto? Y se añade el lúpulo. Y una vez que se añade el lúpulo, ¿no es cierto? Se deja enfriar la cerveza. No, me miento. Se bulle, se clarifica, ¿no es cierto? Utilizando algunos decantadores clásicos para este proceso. Posteriormente se enfría y se somete a un proceso de fermentación, ¿no es cierto? Acá en este proceso de fermentación se le tienen que añadir las levaduras que van a transformar las azúcares que venían de la malta en alcohol, ¿no es cierto? Se deja este proceso de maduración dependiendo del tipo de cerveza, si es de maduración lenta o maduración más rápida. Se puede someter, se deja en un estanque reposar para finalmente pues, someterlo a un proceso de filtración, ¿no es cierto? Algunas cervezas hablan de filtrado frío y eso hace que las cervezas sean mucho más claras, y posteriormente el envasado. Obviamente todo esto va a ser lo que nosotros vamos a incluir o que incluimos en la evaluación del proyecto que nosotros tomamos en cuenta. ¿Ya? Y acá la ubicación, ¿no es cierto? Acá obviamente tenemos que ver efectivamente cuál es la mejor ubicación para nuestro proyecto, ¿no es cierto? Parte importante de la estrategia comercial se basa en elegir una buena ubicación que esté cerca de la comercialización del producto que nosotros estamos elaborando, ¿cierto? En este caso yo le hablé de La Serena, ¿no es cierto? Y nosotros buscamos un terreno industrial en La Serena, ¿no es cierto? Si alguno es de La Serena probablemente se va a dar cuenta que ya hay algo construido ahí, pero en el año 2013 este terreno estaba disponible y este terreno se muestra en esta figura de aquí, que se ve un poquito pixelado, ¿ya? Y averiguamos el precio de este proyecto, de este terreno, y tenía un precio de aproximadamente 15 millones de pesos, ¿ya? Que es relativamente chiquitito. Piensen que esto es una cervecería bien pequeña y si no necesitamos un terreno muy grande. La ciudad se escogió en base al crecimiento que ha mostrado la región de Coquimbo durante los últimos años, lo cual se refleja en los datos del último censo, el cual posiciona como la segunda región con la mayor tasa de crecimiento demográfico, ¿ya? Además de lo anterior, se tiene que dicha región corresponde a la tercera con mayor cantidad de universidades. Fíjense que es la tercera y con mayor crecimiento demográfico. Entonces, obviamente, como nosotros habíamos dicho que las cervezas artesanales son consumidas por gente joven, nosotros podemos tener eventualmente la opción de comercializar con este mercado el producto que nosotros estamos elaborando. Adicionalmente, proyecciones realizadas por la consultora Atisbo indican que dentro de la próxima década logrará convertirse en la quinta área metropolitana del país. Y desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ya se trabaja en planes de conectividad y planificación. O sea, La Serena está creciendo a un ritmo abrumador. De hecho, si uno analiza también los precios que están teniendo las propiedades ahí, también han subido bastante. Se están haciendo proyectos de saneamiento de agua, de producción de agua a partir en desaladora. Entonces, obviamente, esta ciudad va a tener un crecimiento abrumador en el último tiempo, que hace que la realización del proyecto sea adecuada. Con respecto a la ubicación de clientes y materias primas, se observa en la figura 1 la cercanía que cada uno de ellos, a la cercanía de cada uno, siendo los sectores verdes y los círculos morados los puntos en los cuales se encuentran ubicados los clientes, los cuales corresponden a pub, restaurante y supermercado. Las materias primas serán despachadas desde la oficina de Correos de Chile, la cual se encuentra en círculo rojo. Entonces, fíjense que, bueno, aquí no se ve tan bien, pero acá se muestran algunos puntos relevantes
para la comercialización del producto que nosotros estamos elaborando. Entonces ustedes van a tener que buscar también la mejor ubicación para sus proyectos en base a algunos de los criterios que yo les acabo de demostrar. ¿Ya? Y también importante, se habla de los animales. Cerca del sitio en el cual se ubica la planta se encuentran diversos sitios ganaderos, los cuales serán los receptores de la malta acabada debido a su utilidad como alimento para animales. Entonces también es importante eso, ¿ya? Que podamos hacernos responsables de parte de los residuos que se producen en nuestro proceso productivo. ¿Dudas, consultas hasta ahora? ¿Está todo claro? ¿Quieren darse un break de unos 5 o 10 minutitos para seguir con la segunda patita de la clase, para explicarles los otros aspectos? ¿Les parece bien o prefieren que sigamos? Me quedan más o menos 10 diapositivas. Ahí sí yo preferiría darnos un break de unos 10 minutitos, ya para seguir un cuarto para las 4 con la segunda patita de la clase. ¿Les parece bien? Sí, profe, break. Ya, ya me parece excelente. Entonces nos vemos en 10 minutitos más, un cuarto para las 4, ¿ya? Nos vemos.
Ya. Sigamos con la segunda patita de la clase, no nos queda tanto. Nos quedan, como les comenté, 9-10 diapositivas. Ahí sí no debiéramos tener dificultades en poder terminar en el tiempo que tenemos planeado. De hecho, 8 diapositivas. ¿Ya? Otro de los temas re importantes que ustedes tienen que establecer es el equipo de trabajo que ustedes van a conformar para poder llevar a cabo el proyecto, ¿ya? Y obviamente como nosotros estamos dimensionando una planta de cerveza chiquitita, nosotros también necesitamos un equipo de trabajo chiquitito. Y obviamente tienen que hacer una descripción de los perfiles que tienen que tener cada uno de los cargos para que quede plenamente establecido las funciones que cada uno tiene. Cabe destacar también que se mencionan los sueldos, ya. Entonces básicamente tenemos que hablar de los sueldos, que tenemos que hacer un estudio de mercado, cuánto se está pagando por cada uno de los puestos de trabajo, y en base a eso poder elaborar los perfiles necesarios para llevar a cabo esto, que pueden ser ustedes mismos dentro del proyecto, pero es necesario que quede establecido cuántos son los salarios que ustedes van a proyectar. Y importante también tener en cuenta los incentivos laborales, porque en algún minuto eso se va a reflejar dentro de la evaluación de proyecto, porque van a ser costos, ¿ya? Acá lo que se estila son los 4 puestos, ¿no es cierto? Vamos a tener un gerente general, ¿no es cierto?, encargado de los cumplimientos de la misión de la empresa, de la administración y finanzas, recursos humanos y de desarrollar proyectos de innovación y crecimiento. ¿Ya? Y acá sale el perfil que se requiere para este puesto y el sueldo aproximado. Un jefe de marketing, ¿no es cierto?, que va a estar a cargo del diseño de etiquetas, administración de la página web y redes sociales, contacto con clientes y gestionar participación de la empresa en distintos eventos, ¿no es cierto?, que es parte de la estrategia comercial que ustedes van a elegir para posicionar su producto, ¿ya? Y acá sale el perfil de profesional, ¿no es cierto?, ingeniero en marketing, comercial o carrera afín, y con el sueldo, tomen en cuenta que el sueldo esto estaba del 2013, ¿ya? Jefe de producción, encargado de asegurar la calidad del producto, de cumplir con la meta de producción, la mantención de los equipos, y el encargado de la bodega, despacho, sala de ventas y programa de producción. Y aquí sale el perfil, ¿no es cierto? Tiene que ser un ingeniero agrónomo que tenga conocimientos de procesos y específicamente de la producción de cerveza, y acá sale el sueldo asociado, y un operador que está a cargo de la manipulación de los equipos, la limpieza y el envasado y el etiquetado, que debiera bastar con un operador para llevar a cabo todas esas labores, ¿ya? Acá normalmente ustedes pueden poner un organigrama de la empresa, ¿cierto? Si ustedes hacen una planta más grande, obviamente van a requerir de una mayor cantidad de personas, ¿ya? Pero tiene que quedar claramente establecidas las funciones. Obviamente, si nosotros vamos a aumentar el volumen de producción, probablemente vamos a necesitar más operadores, ¿ya? Y obviamente hay que ajustar el sueldo. Y aquí está la bibliografía asociada a este proceso productivo. ¿Ya? Y el estudio técnico de ingeniería tiene que desencadenar en un diagrama de flujo, ¿ya? Que es muy parecido al que hicimos anteriormente, que era más un diagrama de bloque. Este es un diagrama de flujo donde se les van a mostrar cada una de las etapas de la operación unitaria del proceso productivo. Uno de los temas más importantes que se puede determinar con relativa facilidad es la economía potencial. ¿Qué es la economía potencial? Es la cantidad de ganancia que podría obtener el proyecto si yo considero el costo de las materias primas y el precio que yo voy a vender el producto. Eso me va a dar un margen de ganancia, y obviamente con ese margen de ganancia tengo que cubrir todo el resto de los gastos, pero al menos existe un margen de ganancia tomando en cuenta las materias primas y el precio del producto, lo cual me permite seguir estudiando en profundidad el producto, porque si se cae en esta etapa de determinar la economía potencial, obviamente la factibilidad de realizar el proyecto va a ser nula, ¿no es cierto? Lo primero que tenemos que ver es que existe una economía potencial para intentar explotarla. ¿Ya? Y acá lo que se toma son las materias primas básicas: agua, malta, levadura, lúpulo, con los precios unitarios que ustedes van a tener que investigar, ¿no es cierto? El precio, o sea, el precio unitario y la cantidad que va a venir del dimensionamiento del proceso productivo. En base a esto, van a poder determinar los costos de materias primas asociados, ¿ya?
En base a esto, y tomando en cuenta en ese tiempo el precio de una botella de cerveza de 330 cc a 600 pesos más o menos, esto vamos a poder determinar el precio por metro cúbico de cerveza vendido, sin tomar en cuenta inclusive el envase de la cerveza. Pero tomando esto en cuenta, podemos obtener 177 millones al año, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, como existe un margen de ganancia tomando en cuenta estos costos, uno llega y puede seguir estudiando en mayor profundidad para ir acotando las ganancias asociadas a el proceso productivo que nosotros estamos dimensionando. Otro tema re importante es dimensionar los equipos, ¿no es cierto? Acá se pueden dimensionar los equipos, los estanques, ¿no es cierto?, en base a la producción que nosotros necesitamos, aplicándoles un factor de seguridad, ¿cierto? Acá vamos a necesitar un calentador de agua para poder hacer las maceraciones, un estanque de maceración también de 1,5 metros cúbicos, un estanque de cocción y un estanque de fermentación, ¿no es cierto? Esto es lo mínimo que se requiere. Además, se requieren los equipos técnicos, ¿no es cierto?, con sus cantidades de calor que se tienen que intercambiar o las superficies de calentamiento asociadas, ¿ya? Y en base a estos equipos y sus dimensiones, uno puede estimar el valor que van a tener cada uno de estos equipos para poder incluirlos en la amortización de la inversión que se tiene que hacer en los equipos que se va a producir la cerveza. ¿Alguna duda, consulta de cada uno de los aspectos del estudio de perfil? ¿Quedó más o menos claro lo que se busca que hagan y que puedan desarrollar en lo sucesivo? Ojo que estamos plenamente conscientes que están en prueba y si no, no les vamos a subir la prueba al tiro, ¿ya? O sea, la tarea al tiro, pero es algo que van a tener que desarrollar y obviamente nosotros les vamos a retroalimentar las ideas de proyectos que ustedes están desarrollando y van a tener que ir incluyendo toda la información que aquí se especificó para ir avanzando en el perfil. ¿Alguna duda, consulta? ¿Les quedó claro todo? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguna consulta, duda del curso? ¿Está todo más o menos claro? ¿Les quedó clara la idea del taller? Se los voy a subir a Reco para que lo tengan disponible y lo tomen como material de referencia. Además, también les voy a subir entre hoy día y mañana el video grabado para que puedan apoyar lo que van a desarrollar en lo sucesivo. ¿Ya? Si no hay más dudas, consultas, podemos ir cerrando la clase. Voy a quedar atento a cualquier inquietud que ustedes tengan. Nos podemos ir reuniendo con los grupos si es que tienen dificultad con desarrollar cada uno de los pasos que les acabo de describir. Ya. Si no hay más dudas, podemos cerrar la clase y quedo atento a cualquier otra consulta que puedan tener. Voy a detener la grabación para no grabarte tiempo muerto, porque ya hay algunos tiempos muertos.